Hola gente, Mr. Carlos al habla, y sean bienvenidos al video sobre el parche que salió ayer para Payday 2. Se trata del parche 167 que introdujo una nueva caja fuerte. ¿Y tiene una armadura rosada? ¡Sí! No, pero ese no es el punto. El tema es que trajo consigo algo que no esperaba, y que me gustaría ver en más actualizaciones a futuro. Mejoras al balance del juego. Al fin, alguien en Overkill dijo, ¿sabes qué? El juego no está muy bien balanceado. Así que cambiaron números esperando resultados, así que veamos qué hicieron. El lanzallamas recibió un pedazo de bufo. Para empezar, su recogida de munición aumentó en un 666%. Y ahora recoge entre 4 y 14 de fuego. Recoge 14 fuegos. La probabilidad de prender a los enemigos en fuego aumentó a un 50%. Antes era un 10%. Pero el fuego dura de los enemigos 1,5 segundos. Antes era 6 segundos. Pero eso no importa mucho, ya que ahora es mucho más fácil prender y mantener prendidos a los enemigos. Y ahora es autosustentable por su buena recogida de munición, y parece un arma nueva así como está ahora. El Airbow, el arma más nueva del juego hasta ahora, recibió un pedazo de nerf. Su ocultación pasó de ser 28 a 5, básicamente eliminando su uso completo en cualquier build de esquiva y crítico. La escopeta juez ahora recoge 20% menos de munición aproximadamente. Sin embargo, ahora tiene 15 balas más en reservas, para un total de 40 balas. Cambio raro, no se me ocurre qué más decirle. El subfusil header, normal y dual, recibió un buff a su estabilidad. De 44 ahora tiene 52, y también tiene más ocultación ahora. De 25 ahora tiene 28, y también cambiaron su patrón de recoil para que sea más fácil de usar. La pistola 5.7 recibió un nerf. Un minuto de silencio por favor para que este video llegue a los 10 minutos. No, mentira. Su estabilidad bajó de 52 a 36, lo cual no importa mucho, pero su precisión bajó de 64 a 48, así que tendrás que arreglar esto último con unos cuantos puntos de habilidad, como manos firmes, equilibrio ace o el profesional ace. No sé por qué decidieron que esta arma en particular necesitaba un nerf, pero dejaron los lanzagranadas secundarios intactos. Como sea, duerme bien, dulce príncipe. Algún día te arreglarán de nuevo. Estoico. Ahora el daño pendiente total lo recibirás en un periodo de 12 segundos, en vez de 16, por lo que recibirás más daño pendiente cada segundo, obligándote a usar la petaca más seguido. Apostador recibió un buff. Ahora las cartas números 3 y 5 te dan 20% de vida, para un total de 40% de vida extra. O sea, lo mismo que pareja, pero curas a todo el equipo usando apostador. Y también, el enfriamiento para poder curar a tu equipo al recoger paquetes de munición se redujo de 4 segundos a 3 segundos. Así que es un buen buff. Nice. Infiltrador o espía también recibió un par de cambios. Para empezar, cambiaron el orden de las cartas. La séptima carta ahora es la primera ahora es la tercera y la tercera ahora es la quinta. Ni idea por qué. La carta mal ganador ahora aumenta la reducción de daño a un 12% en vez de un 8%. Y las cartas combate básico, medio y avanzado dan 8% de reducción de daño cada una, en lugar de 6%. Y por último, la carta mal ganador ahora da un efecto totalmente nuevo. Cuando golpeas con tu arma melee, el segundo golpe y cada golpe subsiguiente hace 10 veces más daño. Este efecto solamente dura un segundo, pero puedes hacer daño muy alto si decides llevar un arma melee rápida, como un cuchillo. Sociópata también recibió un buff. Este efecto de mal ganador, de espía, también lo recibió Sociópata, así que ya no es tan necesario el uso de set de sangre para que Sociópata funcione. También recibes un 8% de reducción de daño, a diferencia del 6% de antes, y ahora como extra, tu armadura también aumenta en un 20%. Quizás espía y sociópata ahora se empiezan a ver mucho más seguido en dificultades altas. Sociópata junto a la nueva carta mal ganador se siente muy bien, y era lo que faltaba si alguna vez has querido hacer una build de melee para este juego. Y por último, el talento pareja. Ahora puedes activarlo si apuntas a un compañero que esté hasta 18 metros de ti, a diferencia de los 10 metros de antes. Además de que ahora es mucho más fácil activarlo según las notas, aunque no me he fijado. Y las muertes que realices aumentarán la duración del efecto en 1,3 segundos, en vez de los 0,6 segundos de antes. Así que si puedes hacer al menos una muerte por segundo, puedes mantener el efecto vivo por un buen rato. Muchos mapas recibieron arreglos de bugs, ni siquiera voy a mencionarlos. Sin embargo, un cambio que me llamó la atención fue en Big Bang. Redujeron los precios de favores de la huida y la entrada. El túnel de C4 antes costaba 6 favores, ahora cuesta 3. Lo mismo con el escape del elevador. Y la entrada para poder abrir la bóveda con termita en lugar del taladro, ahora cuesta 5 favores, a diferencia de los 8 favores que costaba antes. Así que ahora es posible elegir la termita y el escape C4 para poder jugar a First World Bank en el Gran Banco. Aunque en todo caso no sé por qué elegirías el túnel de C4 sobre el ascensor.
El túnel de C4 es literalmente un corredor al lado de un spawn infinito de snipers en el edificio de enfrente, mientras que el ascensor es un hoyo. Es un hoyo. Y por último, los mapas de Halloween permanecerán en el juego permanentemente, bajo la pestaña de eventos. Y ya no será necesario esperar un año por los logros de la maldición del refugio. Pero eso fue todo el parche. Díganme qué les pareció, y recuerden en dejar su me gusta, su comentario, y si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Yo me voy a escuchar África de Toto. Nos vemos. You gotta take